A mí me duele la situación de mi tierra. Estamos dejando marchar a los mejores, a una generación entera de personas muy bien preparadas. Y eso no lo podemos consentir. Yo no soy de los que se cruzan de brazos y protestan, ni tampoco los que se resignan. Yo soy de los que se arremangan y se ponen a trabajar duro por aquello en lo que creen. Y vamos a tener que trabajar muy duro para que haya trabajo en nuestro país. Lo que necesitamos es que nuestra voz se siga escuchando en el Congreso. Yo conozco muchas causas nobles que tienen mucha gente que las defienda, pero la nuestra, la causa de los asturianos, solo nos tiene a nosotros, a los hombres y a las mujeres de foro. Somos un gran equipo y yo me presento ante vosotros porque creo que tengo las cualidades necesarias para ser vuestra voz en el Parlamento. Soy optimista. No hay que tener miedo a los cambios. Lo que hay que hacer es cambiar para mejor.